Hola amigos, el área sombreada de esta figura es 31,15 unidades cuadradas. Fascinante, vamos a demostrarlo. Borramos el área sombreada, como esto de aquí es un cuadrado, todos sus lados deben ser 9. Muy bien, tenemos 6 por aquí, así que este lado de aquí, de este triángulo que se nos forma aquí, es 3. Muy bien, por aquí vamos a tener 90 grados, recuérdenlo, y luego pues vamos a encontrar las partes de este triángulo de aquí. Por aquí primeramente tenemos que este lado de este triángulo rectángulo, porque aquí hay 90 grados, es 9. Podemos utilizar Pitágoras para encontrar su hipotenusa. Entonces la hipotenusa la vamos a llamar x. Tenemos entonces que x va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de sus lados al cuadrado. Es decir, 6 al cuadrado más este lado que mide 9 también al cuadrado. Tenemos que x es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado que nos da 36 más 9 al cuadrado que nos da 81. Muy bien, tenemos que x es igual a la raíz cuadrada de 117. Pero sabemos que la raíz cuadrada de 117 es igual a multiplicar 13 por 9. Muy bien, sacando la raíz cuadrada de 9, pues nos queda que esto es 3 raíz cuadrada de 13. Fascinante, tenemos ya el valor de este pedazo de aquí, que es parte del lado del rectángulo que queremos encontrar su área. Esto es 3 raíz cuadrada de 13. Hasta aquí. Ahora solo nos falta encontrar este pedacito de aquí para tener todo el lado del rectángulo, ¿sí? A este lado lo vamos a llamar A y a este lado de este triángulo rectángulo lo vamos a llamar B. Este ángulo de aquí, que se va a llamar alfa, va a ser igual a este ángulo de acá. Fíjense, como estos dos triángulos, este triángulo de aquí y este triángulo de acá, tienen dos ángulos iguales, por lo tanto son triángulos semejantes. Si a esto llamamos beta, pues el tercer ángulo también va a ser beta. Muy bien, entonces podemos hacer una relación directa de sus lados. Podemos decir que A es A3, fíjense, A es A3, como en este triángulo rectángulo de aquí sería 6A, la hipotenusa del triángulo grande, que es esto de aquí, 3 raíz cuadrada de 13. Muy bien, entonces tenemos que A es igual a 6, por aquí podemos simplificar, ¿no? La tercera 1 y la tercera de 6 es 2. Si pasamos este 3 a multiplicar al otro lado, nos queda 6 sobre la raíz cuadrada de 13. Magnífico, tenemos por aquí ya este pedacito de aquí, que si le sumamos esto de aquí ya tendríamos todo el lado del rectángulo. Solo nos falta encontrar esta B, que también podemos utilizar de nuevo la relación entre lados. Podemos decir que B es A3, es decir, esta parte es a la hipotenusa, vamos a anotarlo por aquí. B es A3 como esta parte de aquí vendría a ser relacionada con esta parte de aquí. 9 es a la hipotenusa, que ya sabemos que es 3 raíz cuadrada de 13. Muy bien, simplificando por aquí, tercera 1 y tercera 3. Este 3 pasa a multiplicar al otro lado y nos va a quedar 9 sobre raíz cuadrada de 13. Esto de aquí, señores y señoritas, es B. B va a ser igual a 9 sobre raíz cuadrada de 13. Y con esto de aquí ya podemos encontrar el área sombreada. El área sombreada va a ser igual a esta parte de aquí más esta parte de aquí, que sería, pues, vamos a ver, tenemos 3 raíz cuadrada de 13 más esta parte que es A, que mide 6 raíz cuadrada de 13. Y esto multiplicado, fíjense, porque hay que multiplicar la base por la altura. Multiplicado por la altura, que es B, que tenemos por aquí, que es 9 sobre raíz cuadrada de 13. Muy bien, vamos a operar esto de aquí. Tenemos que el área sombreada es igual, fíjense, multiplicamos esto por esto y nos queda aquí es 13, ¿no? Raíz cuadrada de 13. Entonces nos queda que esa raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13 nos da 13. Nos queda 3 por 13 más 6. Muy bien, todo esto de aquí sobre la raíz cuadrada de 13. Y esto multiplicado, vamos a ponerlo entre paréntesis, por 9 sobre la raíz cuadrada de 13. Muy bien, vamos a poner bien esto de aquí, que quedó un poco extraño, ¿no? Entonces tenemos esto de aquí, vamos a hacerlo. 13 por 3, vamos a hacer esta cuenta aparte. 13 por 3 es 39. Y 39 más 6 es 45. Muy bien, entonces tenemos que el área sombreada es igual a 45 multiplicado por 9. Vamos a hacer esa cuenta de una vez, ¿no? 45 por 9. Y raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13, pues es 13. Muy bien.
Y esto de aquí es igual a 9 por 5, que nos da 45. Pongo el 5 y llevo 4. 9 por 4, 36. Y 4 que llevaba, 40. Muy bien, tenemos 405 sobre 13. Y esto de aquí, señores, señoritas, ya es el área sombreada exacta. Si esto dividimos, pues por aquí nos va a tener que, vamos a tener que el área sombreada es aproximadamente 31,15 unidades cuadradas. Fantástico. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.